Buenos días, amados amigos y hermanos. En esta maravillosa mañana de domingo 5 de enero de 2025, me permito impartir un mensaje fundamentado bíblicamente en Lucas capítulo 5, versículos 4 al 6. Y dice la escritura: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Y qué palabra tan impresionante la que el Espíritu Santo de Dios nos regala para la mañana de hoy y para el inicio de estos mensajes diarios 2025. La Escritura nos muestra que ocurre algo en lo que se conoce tradicionalmente como la pesca milagrosa. Es una historia donde el versículo 4 nos aclara que cuando terminó de hablar. Esto quiere decir que cuando Jesús terminó de enseñarles a la multitud, si tú lees versículos anteriores del 1 al 3, vemos que Jesús se monta a la barca de Pedro y les enseña a la multitud de esa barca. Pero ocurre un instante narrado en el versículo 4, y es que cuando Jesús terminó de enseñarles, fue cuando le dijo a Pedro que llevara la barca y bogara mar adentro, de otra forma llevara la barca a la parte más honda del mar o del lago y lanzara sus redes para pescar. Y escúchame bien, porque el Espíritu Santo habló a mi vida el día de ayer en la noche y me mostraba algo muy especial, y es que en ocasiones queremos una respuesta de Dios, oramos a Dios, buscamos una solución a nuestras circunstancias, a nuestros problemas y a nuestras necesidades, pero no escuchamos la voz del Señor. La palabra dice que Pedro, para poder lanzar las redes y poder tener esa cantidad de peces que habla la pesca milagrosa, tuvo que primero escuchar el sermón de Jesús. Escúchame muy bien, porque 2025 es un año donde usted y yo no vamos a lograr ver la manifestación sobrenatural y los milagros de la mano de Dios o hechos por la mano de Dios si primero no escuchamos la voz del Señor. Jesús, dice la Escritura en el verso 4, que cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: boga mar adentro. De otra forma dicha, no esperemos milagros sobrenaturales de Dios que satisfagan aún nuestras necesidades más complejas si primero no se antecede a oír la voz del Señor. Y le dice: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. ¿Sabe? Jesús le está diciendo a Pedro que lance las redes para pescar, pero Pedro le deja algo claro a Jesús en el verso 5. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. De otra forma dicha, le está diciendo Pedro a Jesús: Maestro, toda la noche estuvimos trabajando. Y leyendo otras versiones bíblicas me encuentro con que TLA le dice que toda la noche estuvimos trabajando muy duro. Escúchame bien, Pedro le dice a Jesús, y en la TLA o traducción en lenguaje actual, dice que le dijo: Maestro, toda la noche estuvimos trabajando muy duro y no hemos pescado nada. Y esto es importante porque cuando leo TLA y encuentro que no solamente estuvieron trabajando toda la noche, sino muy duro, me hace pensar que Pedro estaba en una necesidad muy importante, ante una situación muy difícil
que no solamente lo hacía ir a trabajar como de costumbre en la pesca, que era su actividad económica o su trabajo, sino que lo hacía entender que necesitaba trabajar así fuese toda la noche y muy duro, a fin de que pudiese obtener los peces que le harían el sustento o la economía o la respuesta que él necesitaba a través de su esfuerzo y su trabajo. Pero dice, y no hemos pescado nada. Es decir que Simón trabajó toda la noche y nada habían pescado. No puedo decir que la Biblia lo dice textualmente, pero puedo discernir por el Espíritu que el trabajo de Pedro había sido toda la noche y muy duro, porque él tenía una importante necesidad por satisfacer. Había un afán en Pedro. Había en Pedro la necesidad de hacer horas extras, de ir a trabajar más de lo normal, y si era necesario pasar toda la noche con tal de obtener esos pescados que él necesitaba obtener. Y dice, he estado toda la noche trabajando muy duro, no he tenido nada más en tu palabra echaré la red. Y la pregunta es, ¿en cuál palabra fue que Pedro echó la red? La hizo en el mandato de Jesús. De otra forma, Pedro le dice a Jesús, si tú lo mandas, yo voy a echar las redes. El problema es que no solamente tenemos que entender que, número uno, tenemos que oír la voz de Dios para saber qué es lo que tenemos que hacer. Número dos, tenemos que entender que nuestras fuerzas y en nuestras capacidades, talentos y afanes, aún desmesurados y esforzados, no vamos a lograr muchas veces la respuesta que necesitamos. Pero número tres, de nada sirve oír la voz del Señor si no la obedecemos. Pero le dice, pero si tú lo mandas, yo voy a echar las redes. Pero luego dice la palabra algo muy importante. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. No solamente Simón escuchó el sermón de Jesús, no solamente reconoció que en sus fuerzas, en sus capacidades y aún en su esfuerzo de toda la noche trabajando muy duro, dice Telea, no había conseguido nada, sino que lo que él iba a hacer ahora lo iba a hacer de manera diferente. Iba a volver al mar, iba a volver en la barca, iba a volver a tirar la red sobre el mar, sobre el lago, pero el problema era que ahora lo iba a hacer bajo la palabra de Jesús. Más en tu palabra echaré la red. Pero luego dice que habiéndolo hecho, es decir, no se quedó con la enseñanza de Jesús, con la orden de Jesús, sino entró en obediencia y en acción. Y Telea, o mejor Reina Valera dice, y habiéndolo hecho. Quiere decir que hizo lo que Jesús le dijo que hiciera, no se quedó con la enseñanza, con el decir qué buen consejo, qué buena predicación. Era necesario hacer lo que Jesús le había dicho que hiciera. Y la palabra dice que no solamente obtuvo gran cantidad de peces, sino que estaba a punto de romperse la red por la cantidad de esos peces. Escúchame bien, quiero terminar este devocional de la mañana de hoy diciéndote algo. Este mensaje es muy claro. 2025 es un año para que oigas la palabra de Dios, para que entiendas que tus capacidades, tus talentos, tu esfuerzo, tu dedicación personal, académica y laboral y en cualquier área no va a ser suficiente si no actúas en obediencia a la palabra de Dios. Y que los grandes milagros que Dios va a hacer en este 2025 en tu vida no dependerán de lo que tú sepas, de lo que tú hagas o lo que tú conozcas, de cuánto tiempo trabajes o cuántas horas extras realices. La palabra del Señor es clara y es que tu bendición vendrá de la obediencia a la palabra de Dios. Pero no solamente va a haber un año donde Dios va a obrar sobrenaturalmente, porque fue una gran cantidad de peces que se encerraron en aquella red, sino que antecede a que ellos que eran pescadores expertos no lograron hacerlo durante todo el tiempo y toda la noche trabajando muy duro. Quiere decir que 2025 será un año donde no solamente tendrás que oír la voz de Dios y obedecer la voz de Dios, y entender que no se trata de tus talentos, capacidades y dones, sino también que cuando tú obedeces la palabra de Dios y actúas en esa obediencia, accionas, vendrán número uno, milagros sobrenaturales en este año para tu vida. Y número dos, será tan, pero tan grande la bendición que vendrá a ti, que casi que la red donde lo vas a encerrar se va a romper de la cantidad de cosas que Dios te va a entregar a ti.
Y reitero, no te las va a entregar por tu don, no te las va a entregar por tu credencial y tu posición espiritual, no te la va a entregar ni siquiera por tus largas jornadas de oración de rodillas, te la va a entregar por la obediencia a tu palabra, a la palabra de Dios. Él te va a entregar a ti cosas grandes en la medida en que tú oigas la palabra del Señor atentamente, la pongas por obra y dejes de secundario tu capacidad, tu talento y tu conocimiento. ¿Sabes por qué? Porque la revelación de Dios te va a dar en el momento oportuno las claves para desatar los milagros a tu favor. Porque Dios va a obrar de manera sobrenatural en ti, no solo porque tienes un Dios bueno, sino porque tú lo oyes y obedeces lo que Él te diga. Escúchame bien, prepárate, porque inició un año 2025 donde mientras el mundo va en declive, tú que eres un hijo y una hija de Dios, vas a ver los más grandes milagros de las manos de ese buen Dios y de ese buen Padre en la medida en que obedezcas certeramente y acciones conforme a lo que Él te diga en cada palabra. Que el Señor bendiga tu vida de una manera especial en el nombre poderoso de Jesús.